Con nuestro estudio en esta mañana vamos a abrir nuestras escrituras al capítulo 9 del libro de los Hechos y vamos a estar leyendo desde el verso 1 hasta el verso 5. Hechos capítulo 9, del verso 1 hasta el verso 5. Dice, hermanos, así en la palabra del Señor: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pueden sentarse, hermanos. ¿Por qué me persigues? Así se titula nuestro estudio de este domingo. En este pasaje, hermanos, resulta interesante encontrar un registro detallado de aquel esfuerzo divino por encontrarse con Saulo de Tarso. Y esto nos plantea a nosotros una pregunta muy interesante. ¿Por qué el Señor busca a Saulo de Tarso? ¿Por qué no llamar a hombres más dispuestos a seguirle y a servirle, que seguramente lo sabía? ¿Por qué descender desde la gloria a buscar a un hombre que, como dice este texto, respiraba violencia y muerte en contra de los cristianos? ¿Por qué ocuparse de una manera tan personal de un hombre que se creía perfecto, justo, santo, recto, en base a un fanatismo religioso vacío de adentro? ¿Por qué un esfuerzo tan grande de parte de Dios por buscar a esta persona? Parece, hermanos, que una de las razones, aunque seguramente no es la única, fue por lo cual sucedió esto, es porque en cierto sentido Saulo de Tarso es representativo de todas aquellas personas que de una manera u otra persiguen a Jesucristo y a su mensaje. Y lo persiguen creyendo, hermanos, que al destruirlo a él y al evangelio, el mundo será mejor. Sorprendentemente, dolorosamente, trágicamente, la generación que estamos viviendo tiene esa característica. Parece estar cada día más decidida, dispuesta y esforzada a eliminar el evangelio de Jesucristo de sus vidas. Esta situación no es nueva. Allá por los años 70, hace mucho tiempo, ya existía este movimiento. Un famoso músico de aquella época, él se llamó John Lennon. En aquellos días estrenó una canción que se hizo de conocimiento universal. Se llamó Imagina. Y él decía en su canción: imagina un mundo donde no hay cielo, donde tampoco hay infierno, ningún infierno bajo nosotros, y sobre nosotros solo el cielo. Y con estas palabras, sobre nosotros solo el cielo, quería decir sin Dios, sin un Dios que nos juzgue, sin un Dios que nos señale que estamos en el camino equivocado, sin un Dios que nos indique que estamos en el camino de la perdición. Él invitaba a su generación a imaginarse un mundo bello, un mundo hermoso, donde este concepto de Dios, donde este concepto de los principios y los valores cristianos no existieran. Y si ustedes se fijan, hoy, tantos años después, estamos viviendo un tiempo, una época y una generación que se esfuerza cada vez más por eliminar también a Dios de sus vidas. Es por esto, hermanos, cuando entendemos que este espíritu de rechazo a Dios,
se renueva cada cierto tiempo, toma fuerza, toma impulso cada cierto tiempo. Entendemos, hermanos, por qué estamos viviendo esta situación. Vivimos esta situación porque el hombre se ha convencido a sí mismo de que si saca a Dios de sus vidas, su vida será mejor. Su vida será más agradable, su vida será de mejor calidad que si vive bajo los principios del Evangelio. Es aquí, hermanos, donde toma sentido, donde toma importancia esta pregunta tan impactante que Jesucristo le hizo a Saulo de Tarso. ¿Por qué me persigues? Esta pregunta, hermanos, podía ser contestada de manera sencilla: te persigo por estas y estas razones. Pero la pregunta, hermanos, encerraba de parte del Señor la intención de descubrirle a Saulo de Tarso algunas cosas, de las cuales nosotros vamos a mencionar dos. ¿Por qué le preguntaba el Señor a Saulo de Tarso: ¿por qué me persigues? Una de las razones es, le preguntaba esto a Saulo de Tarso porque Jesús no le había hecho ningún daño, ni a él ni a nadie. Aunque la pregunta, hermanos, directamente es ¿por qué me persigues?, la idea que encierra es otra. Fijémonos bien que el Señor no le pregunta a Saulo: Saulo, ¿por qué persigues a los cristianos? ¿Por qué les haces violencia? ¿Por qué los quieres meter a la cárcel? ¿Por qué les quieres quitar la vida? ¿Por qué diste tu voto para que apedrearan a Esteban? El Señor no le está pidiendo cuenta de todos esos hechos. El Señor le pregunta: ¿por qué me persigues a mí? ¿Por qué me persigues a mí? Esta era la pregunta clave, porque denunciaba el grave error de Saulo. Perseguir a los cristianos, hermanos, era la consecuencia de sentirse ofendido por todo lo que aquellos creyentes andaban predicando. Saulo no podía soportar que esta gente anduviera predicando que aquel carpintero Galileo era el Mesías, profetizado por los grandes profetas de Israel. Él se sentía ofendido cuando escuchaba que aquellas personas, hermanos, anunciaban con esperanza, con ánimo, con alegría y con gozo que un simple carpintero de Galilea era el Mesías esperado. Él no podía soportar que se predicara que un hombre sencillo, que siempre fue pobre, que no tuvo corona entre los reyes de la tierra, aquel que no tuvo donde recostar su cabeza, era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él era la esperanza de Israel. Esto no lo podía tolerar Saulo de Tarso. Y por eso, dice el pasaje que hemos leído, se llenó de ira, respiraba violencia en contra de los cristianos. Esta expresión es importante. Respiraba violencia, ¿qué quiere decir? Vivía de eso. Eso le daba a él fuerza, eso le daba sentido a su vida, perseguir a los cristianos y hacerles violencia. Para él no era posible que aquel simple carpintero, sin instrucción, sin títulos, sin letras, sin nada que lo hiciera grande entre los seres humanos, fuera más grande, fuera más magnífico, fuera más extraordinario que el judaísmo en el cual él había sido educado. Pero la pregunta del Señor iba todavía más allá. La pregunta del Señor, ¿por qué me persigues?, le estaba indicando a Saulo el grave error que estaba cometiendo al perseguir a Jesucristo. ¿Por qué era un grave error? Porque Jesús no le había hecho mal a él ni a nadie. Todo lo que el Señor había venido a hacer eran bienes. El Señor había traído sanidad a los que estaban enfermos. Había dado de comer a los que tenían hambre. Había liberado de las prisiones a los que estaban presos. Proclamaba el año de la buena voluntad de Dios en Cristo Jesús. Con aquella pregunta, hermanos, el Señor estaba destacando la necedad de Saulo de Tarso, su soberbia, su torpeza, al enojarse con un hombre que solo había hecho el bien,
al enojarse con un hombre que solo había traído bendición a la raza humana, al enojarse con un hombre que solo había hecho bienes y no males. Es importante esto para nosotros en el tiempo que vivimos. El Señor había hecho el bien y Saulo y su generación estaban haciendo males, y encima de esto creyendo que al hacerlo generarían un mundo mejor, creyendo que al eliminar a Cristo Jesús de sus vidas, el mundo sería mejor. La generación presente, hermanos, es representativa de Saulo. Muchas personas hoy en día odian el cristianismo y todo lo que tenga que ver con él. Rechazan totalmente la palabra de Dios y el evangelio de Jesucristo, pero lo odian sin conocerlo. Lo odian automáticamente porque otros lo odian y lo desprecian. Lo odian sin detenerse a considerar si el cristianismo les ha hecho algún daño, si el cristianismo les ha quitado algo. ¿Qué daño puede hacerle a una persona el mensaje del evangelio de Jesucristo? Ninguno. Comenzando, hermanos, por el hecho de que el evangelio de Jesucristo es una decisión de fe, donde cada uno decide lo que quiere hacer, donde nadie está obligado, donde nadie está sometido por la fuerza, donde cada quien toma la decisión de creer o no creer. Nadie ha creído en Cristo porque le han obligado. Nadie ha venido a Cristo porque le han forzado. Todos los que hemos creído hemos venido voluntariamente en busca de la bendición del Señor. Además, el cristianismo no le ha robado nada a nadie. Al contrario, hermanos, nos muestra cómo recuperar lo que el mundo nos ha robado. El mundo le ha robado la libertad a muchas personas al esclavizarlos a los vicios. El mundo les ha robado la paz a muchas personas al llenar sus conciencias de remordimientos, de amarguras, de culpas que no les dejan vivir en paz. El mundo les ha quitado la fuerza para encaminarse y conseguir sus sueños más anhelados, porque el efecto de la rebelión en contra de Dios, porque el efecto del rechazo a todo lo bueno del evangelio de Jesucristo les ha quitado la fuerza para luchar por sus metas, por sus sueños, por sus anhelos. El mundo, hermanos, le ha robado la libertad a tantas personas. El mundo le ha robado el amor hacia el prójimo. Y por eso ustedes se dan cuenta y seguramente se asombran junto conmigo del grado de violencia que se está desarrollando entre todos nosotros en contra del prójimo. Nosotros vemos en las noticias cómo algunos grupos de personas atacan por simple perversión a otras personas más débiles que ellos. Roban, golpean, rechazan, ofenden, gritan groserías en contra de ciertas personas simplemente por el hecho de odiar. El mundo les ha quitado la consideración hacia el prójimo. Todos estos males no los ha provocado Cristo ni su evangelio. Los ha provocado el ser humano mismo y lo sufre con mucha tristeza y también con impotencia, porque parece que no puede hacer nada para enfrentar todos estos males. Esa impotencia provoca, hermanos, en la generación presente enojo, y ese enojo sorprendentemente se dirige contra el único inocente, Jesucristo. Qué paradoja más triste. El hombre se llena de enojo por sus propios males y condena al único inocente, y condena al único que no tiene culpa, y condena al único que no ha hecho nada malo. Sobre él descarga todo su enojo, sobre él descarga toda su amargura, sobre él descarga toda su frustración.
Hacer esto, hermano, hacer lo que está haciendo la generación presente con el Evangelio de Cristo, es echar fuera al único que tiene las llaves para abrir la prisión que los encierra. El único que tiene la fuerza, la soberanía, el poder para hacerlos libres de todas las esclavitudes que les agobian. Echar fuera a Jesucristo es echar fuera al único que tiene las llaves para darles la libertad y recibir con los brazos abiertos al carcelero que jamás les dejará ser libres. Se están entregando a aquel que los va a encerrar por la eternidad, a aquel que tiene por objetivo encerrarlos por siempre y para siempre. Y el que tiene las llaves, el que tiene la libertad, el que tiene el poder, el que tiene la soberanía, el que tiene la majestad, este es expulsado de la vida del ser humano. Todo esto se lo estaba preguntando el Señor a Saulo. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué eres tan necio? ¿Por qué caes en esta contradicción tan grande en tu vida? ¿Por qué me persigues a mí si soy el único que te puede hacer libre? Y esa misma pregunta, hermanos, se traslada a esta generación presente. A esta generación, hermanos, en la que cada día miramos cómo se rechaza de manera directa y clara a todos los principios enseñados por el Evangelio para tener una vida de bendición y de prosperidad en el Señor. Es por lo tanto, hermanos, esta pregunta, una pregunta muy oportuna para hacerla a esta generación en la que estamos viviendo, a esta generación llena de rebeldía y de soberbia. ¿Por qué me persigues si solo yo puedo darte la libertad? Esta es la pregunta que debería de escuchar esta generación. ¿Por qué me persigues a mí si solo Cristo es la respuesta? Amén. En segundo lugar, hermanos, el Señor preguntó esto porque las rebeliones de Saulo ni las de la generación presente no van a detenerlo en su plan de salvar a los que crean. El Señor le dice unas palabras bien interesantes a Saulo de Tarso en este encuentro que tiene con él. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Estas palabras han sido interpretadas de varias formas, pero una de las más interesantes, hermanos, y que quizás se puede comprobar con cierta facilidad, es que hay quien asegura el aguijón es la vara con la que van dirigiendo a los bueyes una vez que han sido enyugados. Una vez que les han puesto el yugo y los han atado a la carreta, el boyero comienza a picar sus costados con este aguijón. Aguijón se le dice a la punta de esta vara con la cual el boyero va, porque a veces el buey no quiere caminar, porque a veces el buey no quiere caminar o quiere caminar por donde él quiere y no por donde debe de ir. Entonces el boyero incrusta ese aguijón en sus costados para irle indicando por dónde debe caminar. Y cuando siente el dolor y cuando siente, hermanos, el impacto de aquel aguijón, él comienza a dar coces. Cos es una patada que el animal tira hacia atrás en el intento de que no lo sigan dañando con el aguijón, en el intento de que no le sigan incrustando el aguijón. Pero si ustedes se fijan, con eso no va a lograr nada. ¿O creen ustedes que va a lograr que ya no le incrusten el aguijón? Será imposible. Lo que el Señor le estaba diciendo a Saulo es: Saulo, ¿y tú crees que con tus enojos, con tus iras, con tus rebeliones, me vas a detener a mí? Estás dando patadas contra el aguijón. Estás dando coces contra el aguijón. Porque por más que golpees, por más que te enojes,
por más que te llenes de soberbia, a mí ni tú ni nadie me van a detener. Le estaba diciendo todavía más, tú vas a cumplir lo que tienes que hacer por las buenas o por las malas. Porque tú puedes ser grande aquí en la tierra. Saulo era grande, Saulo era magnífico, Saulo era extraordinario, pero por más grande que seas aquí en la tierra, tus fuerzas no alcanzan para detenerme a mí. Estás dando cosas contra el aguijón, te estás haciendo daño a ti mismo, porque tarde o temprano vas a tener que cumplir lo que yo te indique y vas a sufrir más, y vas a tener más dolor, y vas a tener más pena. ¿En qué sentido, hermanos? A Saulo le dolía el aguijón. Seguramente, hermanos, Saulo de Tarso había apresado a mucha gente. Ustedes ven aquí el momento en que él pide cartas para ir a las sinagogas y arrestar y meter en la cárcel a todos aquellos que seguían a Jesucristo. ¿En qué sentido le dolía el aguijón a Saulo de Tarso? Él se daba cuenta de que aquellos cristianos que él apresaba eran hombres y mujeres fieles a Jesucristo, pero con una fidelidad a cualquier costo. Seguramente, hermanos, cuando se hacían estas cosas, al arrestado se le daba la posibilidad de ser libre si renegaba de Jesucristo. Seguramente que Saulo les planteaba, si reniegas de Jesús te dejo libre. Y aquella gente decía, prefiero morir a negar el nombre de Jesucristo. Y esta fidelidad le dolía. ¿Y por qué le dolía? Esta fidelidad del cristiano era un aguijón en la carne de Saulo. ¿Y por qué le dolía? Porque sabía bien que ni él, ni los fariseos, de quien él era uno de sus grandes representantes, ni ningún otro judío practicante fiel del judaísmo eran fieles a Jehová. Al menos no con aquella fidelidad que los cristianos demostraban, y esto le dolía en su alma. Le dolía en su alma que estos hombres y mujeres creyeran más en Jesucristo que en el judaísmo. Le dolía que sus hermanos judíos creyeran más en aquel carpintero galileo y le entregaran su vida y estuvieran dispuestos a morir antes que creer en el judaísmo. Era un dolor terrible. Era un dolor que él no soportaba y sin embargo prefería seguir dando cosas contra el aguijón. En pocas palabras, hermanos, el Señor le estaba diciendo, encima de soberbio eres necio, eres tonto, porque te duele, pero prefieres que te siga doliendo a aceptar la verdad. Pero prefieres vivir con el dolor a aceptar la verdad de mi mensaje. Fíjense qué interesante es esto. La generación presente también da cosas contra el aguijón. Porque se enojan en contra del Señor, quieren echarlo fuera, creen que ellos son los únicos que han tenido la brillante idea de echar fuera a Jesucristo y a su evangelio de la historia del hombre. No se han dado cuenta que a lo largo de los siglos han habido muchos esfuerzos como este y ninguno ha tenido éxito. No se dan cuenta, hermanos, de que por grandes que ellos sean políticos, sean hombres de grande riqueza, de grandes influencias, por grandes que sean, hermanos, no pueden hacer nada en contra de Jesucristo, que ha venido a salvar a todo el que está perdido. Y por más que se enojen, por más que se llenen de soberbia, por más que den cosas contra el aguijón, no podrán evitar que el evangelio de Jesucristo siga siendo victorioso en esta tierra. Y en este tiempo de crisis, en este tiempo de dificultad, el Señor se está glorificando y seguirá glorificándose para restaurar a esta generación perdida. Es importante entender, hermanos, que ninguno de estos esfuerzos
que hoy se hacen tan visibles en diferentes campos de la vida de nuestra sociedad, van a tener éxito en su intención de eliminar a Cristo de la vida de la sociedad. Ustedes verán a lo largo de esta campaña política que está ya en su apogeo, cómo hay grupos de poder que están luchando por eliminar a Jesucristo, al Evangelio y a los valores cristianos de esta sociedad. Ahí tenemos un ejemplo, hermanos, de esta generación que está dando coces contra el aguijón. Está dando coces contra el aguijón porque en el afán de alcanzar el poder político se les ha ocurrido que eliminando a Cristo y al Evangelio es el camino para conquistar los corazones de los que quieren un mundo mejor. Sin embargo, la historia ha demostrado que cada vez que el mundo se empecina por echar fuera a Dios, el mundo alcanza sus peores crisis. De manera que este mundo debería de escuchar esta palabra. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues a mí, que soy el único que tiene la respuesta a todas tus angustias y a todas tus necesidades? ¿Por qué persigues al único que te puede hacer libre? ¿Por qué persigues al único que te puede hacer victorioso? ¿Por qué persigues al único que tiene la respuesta para todas las crisis que te agobian y que te afligen? Pero esta generación, hermanos, parece preferir seguir sufriendo el dolor, la angustia y la desesperación antes que aceptar que solo hay un Dios que lo puede hacer libre y se llama Jesús de Nazaret. Es el único que tiene la respuesta. Es el único que nos va a sacar adelante. Dar coces contra el aguijón no va a facilitar las cosas, las va a poner más difíciles. Esta generación, hermanos, debería de escuchar esta pregunta. Esta pregunta cobra relevancia en este tiempo que estamos viviendo, en este tiempo de rebelión, en este tiempo en que la generación presente pretende que sin Dios el mundo será mejor. De esta generación que quiere que sobre nosotros esté solo el cielo, vacío, sin Dios, sin divinidad, sin majestad divina, solo el cielo, para observarlo y gozar de él y recibir de él todo el beneficio, pero sin ningún Dios que rija nuestros destinos. Es la soberbia presente y la soberbia que ha llenado al mundo a lo largo de los siglos. Nadie ha podido detener el Evangelio de Jesucristo, ni podrá detenerlo, porque ninguna soberbia humana puede con la majestad divina. Ninguna soberbia humana puede vencer la majestad eterna de Jesucristo. Él es Dios, Él es el Verbo, Él es el único, Él es el camino, la verdad y la vida. Y mientras no nos encontremos con Él, este mundo no tendrá respuesta a sus angustias. Escuchemos entonces la palabra del Señor. Escuchemos la pregunta del Señor. ¿Por qué me persigues? Y ojalá esto nos ayude a entender que llenarnos de enojo contra el único inocente no es la respuesta. Venir a Él, reconocerlo a Él como el único Dios, esa es la respuesta de este momento de la historia humana. Jesucristo es la respuesta. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Cristo, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra ciertamente nos ilumina el camino, Señor, en el cual muchas veces nos extraviamos por nuestras propias rebeldías, por nuestros propios errores, por nuestros propios fracasos. Ayúdanos, mi Dios, a entender que perseguirte a ti no es la solución a los problemas de este mundo. Es encontrarnos contigo la única respuesta. Es encontrarnos contigo como nuestro Señor y nuestro Salvador, la única respuesta a nuestras aflicciones.
Solo ahí vamos a encontrar la libertad de todas aquellas cosas que nos agobian. Que podamos encontrarnos contigo, Señor. Que cada uno te descubra en aquel camino, Señor, como te descubrió Saulo de Tarso, y podamos reconocer que hemos actuado neciamente al querer sacarte de nuestras vidas. Tú eres la respuesta, tú debes estar en nuestras vidas siempre. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén.